Buenas noches, bienvenidos hermanos. Las lecturas nos hacen una seria advertencia sobre la manera de dividir a la humanidad en dos bandos, los malos y los buenos. Jesús viene a instaurar el reinado de Dios, no como un juez que separa a los malos de los buenos, sino que nos convoca a todos a entrar en el reino. De pie para iniciar nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a celebrar esta Eucaristía pidiendo por el aniversario de cumpleaños de José Camilo y de Minerva Osorio. Que el Señor les regale muchas bendiciones para que sigan su vida, su camino, siempre en la presencia de Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. En esta primera lectura, Jesús viene hablándonos en parábolas para explicarnos el reino de Dios y para hablarnos de la bondad de Dios, para que escuchemos como un sabio del Antiguo Testamento nos habla de esa bondad. Presten mucha atención. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie quien tenga que rendirles cuenta de las justicias de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tus fuerzas a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de tu dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios.
En esta segunda lectura escucharemos ahora un fragmento de la carta de San Pablo a los romanos. El apóstol nos hablará del Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Escuchemos atentamente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. El Santo Evangelio está tomado de San Mateo. Hoy meditaremos la parábola de la cizaña. El Evangelio nos muestra que el juicio no debe anticiparse, porque corresponde al único juez, quien lo lleva a cabo al final de los tiempos. De pie para escuchar con atención. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser un arbusto tan grande más grande que las hortalizas, y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura
que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús le decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Tomen asiento. Esta parábola que el Señor nos narra, sobre todo la primera, la cizaña, y que después Él se encarga de explicar su simbolismo, es un poco lo que vivimos constantemente. Primero, para que entendamos la diferencia entre el trigo y la cizaña, pues son 2 plantas similares, ¿no? Tienen la misma forma, ambas botan espigas, ¿no? Solo que la cizaña, sus espigas están vacías, fofas, no tienen grano. En cambio el trigo sí tiene grano. Y ya cuando crece la espiga se nota cuál es la cizaña y cuál es el trigo. La cizaña se erige recta, ¿no? El trigo en cambio se dobla, porque sus espigas están cargadas de grano, y eso hace que se doble, ¿no? y cuelgue, mientras que la cizaña permanece erguida, derechita, aparentemente muy hermosa. Entonces esa es la diferencia. Por eso es que los sembradores se dan cuenta de la cizaña cuando dice cuando brotó la espiga. Ahí es cuando se dan cuenta y van donde el trabajador, el dueño, y le dicen que no sembraste buena semilla, y de dónde aparece la cizaña. Esta comparación expresa un poco la realidad que vivimos. A veces entre nosotros hay gente buena como el trigo y hay gente mala como la cizaña. Pero esto no lo podemos determinar nosotros, porque por la gracia que Dios nos ha dado, los sacramentos, la vida espiritual, su constante llamamiento, puede hacer que una persona que aparece como cizaña, por el milagro de Dios se transforme en trigo. Es la oportunidad que Dios nos da a todos de cambiar, de ser mejores hasta el último momento. Por eso es que arrancar la cizaña, que significa erradicar, entre comillas, los que creemos que son malos, no es una opción para Dios. Pues como dice el Señor, no, el dueño del campo, ¿no? Ya hablando de la planta, no, porque al querer arrancar la cizaña, ¿no? Porque sus raíces están entremezcladas con el trigo en la tierra, arranquen también el trigo, y entonces se echa a perder, bueno, la cizaña no importa, pero el trigo sí. Pero ya en el mundo, ya en nuestras vidas, cuando nosotros queremos erradicar una persona que según nosotros es mala hierba, ¿no? Entonces
corremos el riesgo, primero, que nos ponemos en el plano de Dios, que juzga quién es bueno y quién es malo. Y eso no nos toca, porque ninguno somos buenos. Al contrario, dice el Señor, todos pecamos. De alguna manera todos somos cizaña, con la posibilidad de llegar a ser trigo, si aprovechamos las bendiciones, las gracias, los sacramentos que el Señor nos va dando. Y en ese proceso vamos transformándonos. Algunos lo logramos, otros no lo logramos, porque rechazamos lo que Dios nos da. Por lo tanto, el Señor dice, hay que esperar hasta el final. Solamente al final se verá quién murió como trigo o quién murió como cizaña. Y ahí sí, ¿no? Se agarra la cizaña al final de los tiempos, se agarra la cizaña y se la quema, y el trigo a los graneros. Pero es interesante esto, porque esto debe llevarnos a nosotros a ser compasivos con nuestro hermano y a ayudar a Dios en la tarea de transformar a nuestros hermanos cizañas en trigo. Lamentablemente muchas veces nosotros juzgamos, condenamos, señalamos, este es mala cabeza, esta es una loquita, y así. No nos toca a nosotros. Ahí donde nosotros vemos que hay un hermano, una hermana que está viviendo mal, hay que orar por ellos. En la medida de nuestras posibilidades, aconsejarle, hablarle, ¿no? Pero hay momentos en que también hay que ponerles una, no sé, que Dios se vale también de muchas circunstancias para ponernos pruebas, no diríamos castigos, sino correcciones, para que nosotros entendamos y cambiemos. Porque si seguimos por ese camino, terminaremos mal. Por eso es la recomendación de no arrancar. Y nos tocará, hermanos, seguir viviendo en las comunidades, en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas. Hay alguien que puede ser trigo o puede ser cizaña. Pero como les digo, no es cuestión de siempre, porque a veces obramos bien, pero otras veces obramos mal. Esa es nuestra condición humana. Y el Señor lo sabe. Y por eso ha venido al mundo, a darnos la oportunidad de transformar nuestras vidas. No nos convirtamos en jueces, en juzgadores, en señaladores de nadie, porque vivimos en la misma, somos el mismo sembrío, estamos en el mismo mundo, y no sabremos si al final terminaré como trigo o como cizaña. Hay una frase que dice que el que está arriba cuide de no caer, ¿no? Y el que está abajo siempre tendrá la oportunidad, con la gracia de Dios, de subir. Cuando llegue el final de los tiempos, ese será el día definitivo, y esa es una función que le toca a Dios. Mandará a sus ángeles, ¿no? Y los segadores son los representantes de los ángeles, y entonces todos aquellos que no han querido convertirse, cambiar, ser trigo, serán recogidos y quemados en un fuego que no se acaba. Eso es lo que se entiende por el infierno, ¿no? Ese lugar lejos de Dios, esa condición, esa situación de angustia, de desesperación, de sufrimiento, ¿no? El fuego, si uno se quema, todos creo que nos hemos quemado de alguna forma, de alguna manera, y tal vez una de las más dolorosas es cuando uno prende un cerillo y se le pega en el dedo. Terrible eso, ¿no? La quemadura de eso es sumamente terrible. Pues bien, esas imágenes son las que utilizan las Escrituras para que entendamos nosotros esa situación a la cual nosotros podemos llegar, ¿no? Ese fin que pudiera ser el nuestro. Por eso nadie se considere justo, nadie se considere salvado. No existen santos en este mundo. Mientras estamos aquí, tenemos que luchar, porque hasta los que nosotros llamamos santos, a excepción de nuestra Madre, la Virgen María, todos han pecado. Antes, ¿no? Ya después transformaron su vida, pero sin embargo es curioso, porque si ustedes leen la vida de los santos, jamás verán que ellos se sentían santos, que se sentían mejores que los demás. Al contrario, se sentían pecadores, y que todo lo que Dios hacía en ellos era gracia de Dios, era ese amor de Dios.
En cambio, los que no son tan santos, eso sí, se creen santos. ¿Recuerdan a los fariseos que nos hablan las Escrituras? Eran unos bandidos de primera clase, pero ellos se sentían los más buenos del mundo. Y por eso ha quedado como término de fariseo, de hipócrita, de falso, de que por el un lado tiene una cara y por el otro lado otra. Entonces, ese término de fariseo expresa la acción hipócrita de aquel que aparenta una cosa y es otra. Pidámosle al Señor que esta lectura primero nos ayude a reconocernos, porque creo que todo parte de ahí. Aprender a reconocerme que no soy trigo, que soy cizaña, pero que Dios quiere que yo sea trigo. Y en el momento en que yo entiendo eso, el momento en que yo acepto mi situación, entonces soy también comprensivo con mi hermano. Y cuando soy capaz de tener comprensión, cariño, de pedir por mi hermano, entonces es el momento donde nuestras espigas vacías se van llenando de amor al prójimo, se va llenando de compasión, se va llenando de actos de caridad, se va llenando de oración, se va llenando de perdón por los demás. Y eso es lo que necesitan esas espigas vacías, porque de lo contrario están más bien llenas de orgullo, de soberbia, de envidia, de vanidad, de prepotencia, de egoísmo, que no tienen peso delante de Dios, ¿no? Por lo tanto, hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de seguir caminando y esos obstáculos que se presentan en la vida no lo veamos como tales, veámoslo como oportunidades. Siempre recuerdo una canción que se tocaba sobre todo los días sábados, que era día de limpieza, amanecíamos con música en el seminario. Y había un canto que me gustaba mucho y había una frase, sobre todo esa frase que decía, ese que tanto molesta, ¿no? Refiriéndose pues a un amigo, a un compañero, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al vecino, ese que tanto molesta y de quien yo nada sé, porque el que realmente nos conoce es Dios, ni nosotros nos conocemos bien. Dice, Dios lo ha puesto en mi camino y sin esa persona no hay salvación para mí. Ese que tanto molesta y de quien nada sé, Dios lo ha puesto en mi camino y sin Él no me salvaré. Y nosotros muchas veces despreciamos, votamos, queremos sacar a las personas porque dicen, no, es que esta persona es así, así y cocinado. Pues bien, Dios lo ha puesto en tu camino para que lo ayudes, para que le des una mano, para que ores por Él. Si no puedes hacer mucho, ora por Él. Y es la invitación que le hacemos. ¿Cuántos oramos por aquellas personas que no nos caen bien, que nos caen mal, que no nos son gratas, que nos resultan antipáticos? Bueno, y tantas cosas. Y de esos hay por todos lados. En el barrio, en la comunidad, en la iglesia, en el trabajo. Voy a la playa y hay una persona que la veo y de pronto me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal. Y esas son las cosas que no tienen explicación. ¿Y por qué te cae mal? No lo sé, pero no me pasa. Esos son los absurdos de la vida. Pero eso es solo cuando el egoísmo reina en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, luchamos contra esas cosas. Evitamos esas cosas en nuestra vida. Que Dios nos conceda las gracias necesarias para transformar cada día nuestra existencia. Que así sea. Confesemos nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la unidad de la Santa Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos al Dios de misericordia que auxilie nuestra pequeñez, para que podamos invocar su nombre diciendo: atiende, Señor, nuestras súplicas. Atiende, Señor, nuestra súplica. Por el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros, por todos los que tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas. Por los gobernantes de las naciones, responsables de la promoción cultural, del desarrollo económico y de una más justa distribución de la riqueza. Oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas. Por los que han tenido que dejar su tierra y su patria y han ido a otros países buscando una mejoría y una vida digna. Oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas. Por los enfermos de nuestra comunidad, por los ancianos que se sienten abandonados. Oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas. Por cada uno de nosotros, los aquí reunidos en esta Eucaristía, para alimentarnos de la palabra y del cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas. Que nos sostenga, Señor, la fuerza y la paciencia de tu amor, para que la palabra evangélica fructifique en nosotros y se refuerce nuestra esperanza en Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomen asiento.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de su gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu nombre, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense como hermanos la paz, así de lejitos, ¿no? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, San José, esposo de la Virgen, santos ángeles de la guarda, a imitación del Padre bueno, esforcémonos por ser compasivos y misericordiosos con nuestro semejante, así como Él lo es siempre con nosotros. Podemos ir en paz. Que tengan una feliz semana.